Germinal hace referencia a todo lo que es constitutivo y hereditario. ¿Eso qué significa? Que posiblemente yo lo puedo heredar de mis padres y tengo la potestad de heredarlo a mis hijos. La idea final de todos los tumores, no solo cáncer de próstata, es que se haga un testeo genético germinal universal. Es decir, que todos los pacientes con cualquier diagnóstico de cáncer eventualmente llegarán a una prueba germinal. Si decimos que el cáncer es una enfermedad somática que nace de un individuo que tiene unas mutaciones, por ejemplo, sobre ese tejido prostático y que por eso desarrolló el cáncer, pues bien, el principio del testeo somático debe ser sobre el tumor primario. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de UroConnect, Voces de la Urología Colombiana. Soy Estefanía Celis, uróloga oncóloga, y hoy vamos a hablar sobre un tema cada vez más relevante en nuestra práctica como urólogos, que es la genética del cáncer de próstata. Para eso me acompaña el doctor Alejandro Ruiz Patiño. Él es especialista en genética clínica, genética y genómica del cáncer. Trabaja en la Fundación CETIC, en la Fundación para la Investigación Clínica y Molecular Aplicada del Cáncer, que es FICMAC, y vamos a resolver dudas claves con él sobre estudios somáticos, germinales y cómo aplicar esta información en la práctica clínica. Bienvenido, Alejandro, muchas gracias por aceptar venir. Muchas gracias, Estefanía, por la invitación y a la Sociedad Colombiana de Urología por este espacio donde creo que vamos a compartir una información relevante para todos. Sí, no solo relevante, sino que necesitamos que sea muy fácil de entender para todos, por favor. Entonces voy a empezar con preguntas desde lo más básico. ¿Cuál es el papel de la genética en el cáncer de próstata hoy en día? Me encanta que digamos hoy en día porque eso es una pregunta que tiene una constante evolución. Entonces, de lo que hacíamos hace unos posiblemente 10 años a lo que hacemos hoy, pues digamos que la práctica ha evolucionado un montón. Puntualmente en genética, nosotros hablamos de 3 aristas. Una cosa es el análisis etiológico de por qué en últimas un paciente termina desarrollando un cáncer, cualesquiera que sea, puntualmente en este caso el cáncer de próstata, y esa implicaciones etiológicas tiene, por ejemplo, impacto sobre sus familiares, sobre sus hijos o sobre sus padres, porque nos permite estimar, por ejemplo, riesgo de que aparezcan o que debuten con otros casos de otro tipo de neoplasias en la familia. La parte etiológica, que en últimas, como digo, es lo que veníamos haciendo hasta hace unos años, se ha expandido cada vez más y utilizando las mismas herramientas, que hablaremos seguramente un poco más adelante, que utilizamos para esa caracterización etiológica, es que también podemos hacer el análisis, llamémoslo así, pronóstico y predictivo del comportamiento de algunos tumores. Bueno, entonces vamos a empezar como desde lo más básico, como decíamos, y lo que escuchamos siempre y que necesitamos que todos tengamos claro, que es cuál es la diferencia entre mutaciones somáticas y cuál es la diferencia con mutaciones germinales. Perfecto, entonces para empezar, como decía, por lo que hemos hablado en el tópico pasado, germinal hace referencia a todo lo que es constitutivo y hereditario. ¿Eso qué significa? Que posiblemente yo lo puedo heredar de mis padres y tengo la potestad de heredarlo a mis hijos. Se llama constitutivo porque se encuentra esa información presente en todas las células del cuerpo humano, independientemente si es tejido sano o viene siendo tumor. Esa predisposición a desarrollar ciertos tipos de tumores o en el tema de la genómica a otras enfermedades que también son relevantes, hace referencia a lo germinal. Típico caso, tenemos una familia donde el 60% de los hombres de la misma han sufrido de un cáncer de próstata, se hace un estudio, como digo, germinal, y se identifica que tiene una variante patogénica en un gen de relevancia para cáncer de próstata. Yo haciendo un estudio de estos puedo confirmar si el paciente tiene ese riesgo incrementado que estoy viendo en la familia o si definitivamente no tiene ese riesgo y se podría tratar, por así decirlo, como alguien de la población general. Ese análisis, como decía previamente, hace referencia a lo etiológico, porque me determina el riesgo individual del paciente frente al desarrollo de un cáncer de próstata o, si tiene un cáncer de próstata, de dónde viene precisamente eso. Lo somático hace referencia a todo lo que no es germinal. Entonces, por definición, el cáncer, cualquiera que sea, pero en este caso el cáncer de próstata, tiene unas alteraciones moleculares que nacen del individuo. Esas alteraciones moleculares son restringidas al tumor. Y esas precisamente alteraciones moleculares restringidas al tumor es lo que nosotros hablamos del análisis somático, porque con esta prueba lo que puede evaluar es en el tumor, después hablaremos un poco más en detalle de los tipos de muestra para ello,
qué tipo de alteraciones tiene, que uno, no necesariamente me dieron origen al tumor, pero el tumor cómo se va a comportar en adelante. Entonces, esa información somática me sirve de términos predictivos, por ejemplo, para respuesta a algún tratamiento, o pronósticos si se encuentran ciertas alteraciones que nos orientan a cómo va a ser el comportamiento del tumor que tiene el paciente. Lo germinal entonces nunca cambia, y si yo me hago una prueba germinal hoy, la prueba germinal mañana va a ser igual, pero yo me puedo hacer hoy una prueba somática, ya vamos a hablar de cómo se hace, y en unos años mi tumor puede haber tenido diferentes mutaciones y diferentes cambios y esa prueba puede cambiar en el tiempo. Correcto. Ok, perfecto, listo. Explícanos qué es la vía de la recombinación homóloga de la que hablamos siempre en cáncer de próstata. La vía de recombinación homóloga hace parte de aproximadamente unas 6 vías grandes o categóricas de reparación al daño sufrido por el ADN. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un paciente, digamos de una edad de 65 años, que a lo largo de su vida, con cada año que pasa, va acumulando daño al ADN por motivos que sea, exposición ultravioleta, alimentación, los tejidos sanos deberían tener una capacidad de reparar ese daño, ¿sí? Cuando se tienen, digamos que deficiencias en la recombinación homóloga, se puede tener alteración en aproximadamente uno de más de 60 genes involucrados. Lo que hace esto es que el cuerpo humano y ciertos órganos que son más ávidos, por así decirlo, a tener genes de esta vía, empiecen a acumular ese daño que eventualmente va a llevar al desarrollo como tal de un cáncer. En el caso de cáncer de próstata, que es el ejemplo, digámoslo así, clásico, en el caso de los tumores asociados al HRR, BRCA1 y BRCA2 ATM son genes muy importantes en esa reparación del daño del tejido prostático, ¿sí? En las mujeres también se presentan en tejido sano mamario, en tejido sano ovárico y en algunos pacientes incluso pancreático. Esto significa que cuando una familia o un individuo tiene una alteración de estos genes, va a haber cierto trofismo por el desarrollo de este tipo de tumores. Por eso, digamos que son los principales o la principal familia de genes que se asocia con el desarrollo de estos tumores y, como digo, en hombres, el principal viene siendo el cáncer de próstata. Pero ¿por qué la mutación de ese BRCA1, BRCA2 o ATM daña esa vía de reparación? Digamos porque son genes que son importantes para actuar en su vía de reparación. Entonces, imagínate una cadena de señalización donde se detecta que hay un daño en el ADN. Ese daño tiene que ser reparado. Entonces hay unos genes que se encargan de reconocer el daño. Después de reconocer el daño, se le dice a otro gen, active la vía de reparación, otro gen que llega y repara. Esos genes involucrados en esa cascada es lo que se conoce como la vía de la recombinación homóloga. Y recibe el nombre de recombinación homóloga porque es el proceso molecular con el cual se repara un tipo de daño específico, que pues digamos no vale la pena entrar aquí, pero se habla de vía porque son esos procesos donde un gen antecede o sigue a otro y si se altera cualquiera de ellos, pues se va a alterar como tal la vía. Por eso es que BRCA1, BRCA2 o ATM, si bien actúan en la misma vía, actúan en puntos distintos y el riesgo, por así decirlo, de que un individuo desarrolle un cáncer o incluso, por ejemplo, en BRCA2 son tumores de próstata mucho más agresivos. Todos partes de la misma vía, por eso es importante hablar de ella, pero sus manifestaciones pueden ser un poco más o menos severas. Entonces, empecemos un poco a hablar acerca de estudio genético. ¿A qué pacientes con cáncer de próstata debemos solicitarles, por ejemplo, estudio genético germinal? Listo. Esto también ha ido evolucionando y digamos que la idea final de todos los tumores, no solo cáncer de próstata, es que se haga un testeo genético germinal universal. Es decir, que todos los pacientes con cualquier diagnóstico de cáncer eventualmente llegarán a una prueba germinal. Esto pues obviamente está supeditado a los costos y esto ha hecho que los criterios de qué paciente se le debe pedir la prueba vayan evolucionando con el paso del tiempo. Anteriormente se hablaba de pacientes metastásicos resistentes a la castración únicamente, porque digamos que en estos pacientes hay un enriquecimiento de variantes patogénicas en genes de la recombinación homóloga, de tal forma que si yo testeo pacientes en este grupo, la probabilidad de obtener un resultado es mayor. Hemos aprendido que a medida que las pruebas se van haciendo más baratas y la aceptabilidad de los pacientes va mejorando, los criterios van aumentando. Ya tenemos pacientes, todo paciente metastásico en principio podría ir a una prueba germinal. Y en teoría todo paciente con una enfermedad, llamémoslo así, localizada de alto riesgo o muy alto riesgo,
sin ser metastásico, pues en el clásico sentido de la palabra, independientemente de su estado de castración en el contexto de la evolución de la enfermedad, debería ir a una prueba germinal. Entonces, el número de pacientes ha incrementado. Y en el caso, por ejemplo, de pacientes de riesgo intermedio de enfermedad localizada, se tienen en cuenta otros criterios adicionales, no solamente, digamos, su estado de riesgo, sino, por ejemplo, histologías no acinares, que usualmente ahí se encuentran una mayoría de pacientes, por ejemplo, con síndrome de Lynch, que generalmente se asocia con cáncer de colon, pero se ha visto en histologías no acinares que puede haber una sobrerepresentación y por eso en estos pacientes se puede indicar la prueba desde ese riesgo intermedio en enfermedad localizada. Ok, ¿cómo se hace una prueba germinal? Entonces, aquí es importante aclarar que en teoría, si decimos que lo germinal hace referencia a que todas las células del cuerpo humano nacen con el mismo material genético, esa información genética, en teoría cualquier muestra de tejido puede ser utilizada. Solo que pues obviamente es mucho más práctico hacer una muestra germinal en sangre, porque es una prueba muy fácil de hacer, muy tolerada por los pacientes que pues ya no están acostumbrados a esto, o incluso pacientes que no les gusta esto puede hacerse, por ejemplo, en saliva o en mucosa oral. Ok. ¿Sí? Entonces, lo importante sí es aclarar que son pruebas fácilmente realizables por eso, por el tipo de muestra que se puede tomar, diferente, por ejemplo, de una biopsia de tejido que claramente es mucho más difícil. Bueno, ¿y qué pruebas le hacen a eso? Digamos que la hicimos en sangre, entonces yo, uróloga, quiero pedir una prueba germinal por la EPS. ¿Cómo tengo que solicitar la prueba? ¿Tengo que ponerle ahí qué genes quiero que estudien o cómo se hace? Digamos que esto depende de la institución donde se practique, porque lo digo porque hay instituciones que tienen esto ya programado en los sistemas de historia clínica y existe un código universal que se deriva de un CUPS, que es el 908420, que significa Estudio Molecular de Genes Específicos. Es un código genérico que sirve desde pruebas para recién nacidos, ¿sí? Pero hay instituciones, especialmente oncológicas, que lo codifican especialmente con el nombre de panel para síndromes de predisposición a cáncer hereditario. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque como no existe un código universal, dependiendo de la orden, los laboratorios pueden cambiarlo. Entonces, ¿qué pasa? Sí es muy importante que si no se tiene codificado en el sistema de historia clínica, sí se tiene que hacer una mención de cuáles son los genes. Obviamente hay paneles que van desde 4 genes hasta paneles de 90 genes, pero la recomendación viene siendo a que si no tienen esto clasificado, se solicite, digamos, panel para síndromes de predisposición a cáncer heredofamiliar y en justificaciones o en observaciones decir que contenga genes de alta y moderada penetrancia para cáncer de próstata. Okay. Se tiene que especificar cáncer de próstata de tal forma que cuando el laboratorio reciba la solicitud, ellos cotejen y digan estos genes son relevantes para sus médicos tratantes y para el paciente. Bueno, listo. ¿Y lo que hacen en los laboratorios de genética cuando reciben la orden y la sangre es correr esa sangre en dónde? ¿Cómo se hace el estudio como tal? Listo. Entonces, en sangre, en el caso de muestras germinales, lo que se toma son células de la sangre, es decir, leucocitos. Se extrae como tal el ADN, porque pues sabemos que estos leucocitos tienen una representación germinal. Se hace un proceso que se llama secuenciación, donde se determina como tal la secuencia de todo el ADN del paciente. Y después de ese proceso va a una parte, llamémoslo así, de interpretación. Una vez yo tengo esa información genética, tiene que haber un genetista o un bioinformático que se siente y diga, esto que yo estoy viendo en el resultado tiene que ver con lo que el paciente tiene. En ese análisis de bioinformática, lo que se hace es catalogar o clasificar esas variantes que estoy viendo, si son patogénicas, no patogénicas, variantes de significado clínico incierto, y de esa forma poder decir que esa información que yo estoy viendo en el paciente sí tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, tenga un cáncer. No es solamente hacer la prueba, sino que eso tiene un componente de interpretación, y eso es fundamental. ¿Y eso lo hace un genetista? Lo hace un genetista. Listo, perfecto. Tú dijiste que había unos genes que eran definitivamente más relevantes en cáncer de próstata heredofamiliar. ¿Son el BRCA1, el BRCA2, el ATM, algo más? Otros, como decíamos, de la vía de recombinación homóloga, donde incluimos, por ejemplo, PALB2, CHEK2, la familia, llamémoslo del FANK, que aparece otros FANK asociados, llamémoslo así, RAD51, BSD, todos hacen parte de la misma vía. Como decía previamente, se está viendo cada vez más identificación de pacientes con síndrome de Lynch,
especialmente en cáncer de próstata, y empieza a aparecer otros genes que no teníamos en el radar, pero que estamos identificando a medida que se hacen más pruebas, que es, por ejemplo, todos los genes de la familia de genes homeóticos, HOMBOX. Dentro de ellos está el HOXB13, que es el clásico, por ejemplo, de esas familias donde la gran mayoría de hombres han tenido cáncer de próstata. No hacen parte del HRR, pero sí determinan como tal la etiología en estas familias, llamémoslo así, exclusivas de cáncer de próstata. ¿Y qué pasa cuando yo encuentro una mutación germinal? ¿Eso qué implicaciones tiene en el manejo clínico o familiar de ese paciente? Se abre, digamos, el abanico nuevamente, 3 aristas, lo etiológico. Entonces el primer mensaje es uno poder decirle al paciente, mire, la causa de su cáncer de próstata fue una alteración en BRCA2, ¿sí? Eso que condiciona, uno, un fenotipo más agresivo de la enfermedad, incluso desde enfermedad localizada. Sabemos, por ejemplo, que ciertas alteraciones como BRCA1, BRCA2, BRCA1 no tanto, pero BRCA2, ATM, otros genes del HRR, condicionan un tumor que va a ser más agresivo a las terapias, llamémoslo así, usuales. Un paciente, por ejemplo, en estadio metastásico va a tener menos tiempo de tratamiento, cualquiera que sea con ADT, hasta el desarrollo de la resistencia a la castración. Entonces me dice la etiología y me dice el pronóstico que puede tener el paciente. Pero adicionalmente, ya como sabemos y seguramente lo hablaremos más adelante, hay medicamentos que aprovechan como tal esta deficiencia en estos tumores de próstata, como por ejemplo los inhibidores de PARP, ya sea en combinaciones con ARPI o en monoterapia, y es la tercera arista de esos resultados predictivos de un beneficio clínico. Entonces, como decía, lo etiológico, lo pronóstico y lo predictivo. Con el tema de la familia que mencionas, siempre se debe confirmar si la variante que se le identifica al paciente la tienen otros miembros de la familia, ¿sí? Porque si bien uno es 50% papá y 50% mamá, hay un 50% que se queda por fuera de padre y madre. Entonces, si un paciente, por ejemplo, con cáncer de próstata, con una variante en BRCA2, tiene hijos, hay un 50% de probabilidad independiente que cada uno de los hijos lo herede o no. Puede que si uno hace la prueba en los hijos, no se haya heredado esa variante y pues digamos que pare de contar en riesgos. Pero pues eso tiene como muchas implicaciones, ¿no? Supuesto. Porque para eso me imagino que es la consejería genética, ¿no? Porque si yo soy hijo de un hombre que tuvo cáncer de próstata y tiene una mutación en BRCA2, ¿debería sí o sí hacerme la prueba o si me la hago y dice que tengo la mutación, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿en qué me cambia eso la expectativa de mi vida? Eso también es una pregunta de constante evolución, pero ya que mencionabas consejería genética, quiero volver a esa parte, porque esa transmisión de la información es lo que nosotros llamamos consejería genética. En Colombia hay un déficit brutal de genetistas. No tenemos la figura de consejero genético que sí se maneja en otros países, como por ejemplo Estados Unidos o el Reino Unido. Entonces, a veces se pierde mucho como esa información que se quiere dar. Volviendo al ejemplo que planteabas de, por ejemplo, un padre con un cáncer de próstata donde se le identifica una variante en BRCA2 y el hijo viene y dice, bueno, ¿yo qué hago? Entonces, hay dos vertientes, por así decirlas. Que uno le informe a su hijo su riesgo de heredar y puede decir, mire, es que yo la verdad no quiero saber porque saber esa información en últimas me va a llevar a una preocupación con la que yo no quiero vivir el resto de mi vida. Otros dirán, no, yo sí quiero saber y quiero hacer todo para hacer o tomar medidas preventivas, chequeos constantes, llamémoslo así, que igual pues todo hombre mayor debería hacerse, o incluso adicionar, por ejemplo, la resonancia magnética de próstata como una herramienta, llamémoslo así, adicional a la tamización específica de esos pacientes, de tal forma que esa información sí nos ofrezca un resultado clínico que nos cambie una conducta. Pero esa decisión es personal, única e intransferible, porque como te digo, están los dos escenarios, el yo no quiero saber y si me da que me dé, o el yo quiero hacer todo y trabajar en pro de mi salud y prevenir. Pero esa decisión es individual de cada uno. Por eso es que es un punto también un poco complejo, sí, por ese valor de la información. Ok, bueno, me queda claro germinal. Entonces ahora hablemos un poquito de qué es el estudio somático y cómo se realiza. Entonces, como comentaba, el estudio somático tiene las dos aristas, llamémoslo así, de definir el pronóstico y la predictibilidad de una respuesta a tratamiento. Si decimos que el cáncer es una enfermedad somática que nace de un individuo que tiene unas mutaciones, por ejemplo, sobre ese tejido prostático y que por eso desarrolló el cáncer, pues bien, el principio del testeo somático debe ser sobre el tumor primario, ¿sí? ¿Qué pasa? Como ustedes bien lo saben, la historia natural o el curso clínico del cáncer de próstata es una enfermedad
puede ser o muy lenta evolución, por ejemplo, un paciente que se le diagnostica hace 10 años una enfermedad localizada, se hace una prostatectomía y ese tejido queda guardado en un repositorio de patología. Tenemos el problema de que si el paciente, por ejemplo, debuta más adelante con una progresión sistémica y se necesita información genética del tumor, un estudio somático, ese tejido que se sacó hace 10 años ya no nos sirve para hacer el análisis. ¿Por qué? La estabilidad en promedio del ADN en bloques de parafina es alrededor de 3 años a temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, si por ejemplo tenemos un paciente donde ese tejido fue almacenado a temperaturas más altas, ese ADN por procesos químicos, químicos de interacción con el formol y la parafina y físicos de temperatura se va a degradar y no va a ser informativo para la evaluación de estudios somáticos. Entonces, si por ejemplo se tiene un paciente de diagnóstico de novo, pues ese tejido es muy valioso. Otro punto que se habla mucho es el del analizar de enfermedad metastásica en forma de biopsias. Entonces, vuelve el mismo ejemplo, un paciente con enfermedad localizada que fue tratado con una prostatectomía hace unos años. Ese tejido, como digo, por el tiempo de evolución de la enfermedad ya no es viable, pero debuta con una enfermedad metastásica ósea. En principio, uno podría hacer una biopsia de esa enfermedad metastásica para hacer una evaluación somática. ¿Qué pasa? El hueso es un tejido muy difícil de evaluar, no solo por las biopsias que se tienen que tomar, sino por el proceso químico de decalcificación. También puede degradar el ADN y se tienen que utilizar unos químicos, digamos así, que no todas las instituciones tienen para ese proceso de calcificación. Entonces, tampoco son las biopsias ideales. ¿Y en tejidos blandos, metástasis de tejidos blandos funciona pueden servir? Muy bien, sí. Ahora, otra pregunta tengo. Ya como habíamos dicho al principio, yo puedo hacer una prueba somática ahora al diagnóstico del paciente resistente a la castración o del paciente con un alto volumen tumoral metastásico hormonosensible. Entonces, le hice una biopsia en este momento, al momento del diagnóstico, le hago una prueba genética, no tiene nada. Una prueba genética hereditaria. Una prueba genética somática. Somática. Al tejido, a la biopsia de próstata en donde le diagnostica el cáncer. El paciente se hace resistente a la castración en 5 años. Ya no me sirve el tejido anterior si no lo hubiese testeado, pero yo podría esperar que probablemente en esa próstata haya mutaciones nuevas. Sí y no, y depende de qué genes estamos hablando. Ok. ¿Por qué? Digamos que genes HRR se consideran alteraciones truncales, es decir, que aparecen desde el comienzo de la enfermedad. Es decir, que hoy, o en 5 años o en 10 años, si testeo la próstata o testeo unos ganglios retroperitoneales o un hígado, esa mutación no me debería cambiar en el escenario HRR. Sí. ¿Qué pasa? Como tenemos tratamientos disponibles, pues esos son los genes que tradicionalmente pensamos. Con el advenimiento de nuevas terapias, por ejemplo, inhibidores de AKT1, el capivasertib y este tipo de cosas, empiezan a aparecer otros marcadores, especialmente en resistencia a la castración, que posiblemente hoy no pensamos en ellos, pero más adelante sí. Y estas otras alteraciones, no HRR, van apareciendo constante, va evolucionando la enfermedad. Entonces, por hoy, por HRR, que es lo que nos interesa en este tipo de alteraciones, no debería haber un cambio entre las diferentes biopsias y el momento de la enfermedad. Ya, o sea, sí me queda claro. Si yo lo biopsié al debut como enfermedad hormonosensible metastásica y no tenía una alteración en vía de HRR, probablemente no la tenga tampoco al hacerse resistente. Es correcto. Por ejemplo, a veces nos reportan variantes de significado incierto. Alguna vez me explicaron a mí que esas variantes de significado incierto, pues a medida que se va recolectando información, pueden dejar de ser inciertas y encontrarse con una cantidad de información que definitivamente sí tienen algo que ver, como lo que dijiste del HOXPEC 13. Me imagino que eso probablemente antes fue tomado como una variante incierta en esa enfermedad. Entonces, 2 cositas. Una cosa son los genes y la asociación de los mismos con la enfermedad. ¿Eso qué significa? Si nosotros hubiéramos encontrado una variante, llamémoslo así, patogénica, ahorita un poco entro en detalle que es más patogénico, en HOXPEC 13 hace unos 20 años, no se hubiera reportado porque el resultado no se correlacionaba con el fenotipo del paciente. Hoy sabemos que sí. Okay. Entonces, como digo, esa interpretación de esto que estoy viendo, y como les digo a veces a mis pacientes, yo tengo un resultado de genética que usted tiene los ojos azules, pero usted los tiene cafés. ¿Qué me importa más? El fenotipo del paciente que un resultado molecular. Entonces, esa asociación de un gen se asocia con cáncer de próstata es evolutiva. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, en cáncer de mama?
antes se decía únicamente que el cáncer de mama se asociaba a BRCA1 y BRCA2, solamente se testeaba BRCA1 y BRCA2, las pacientes con resultado negativo decían yo no tenía nada, más adelante salió nueva evidencia donde incluye otros genes, se hacen otras pruebas que tienen más genes que para ese entonces no se consideraban y sorpresa, aparecieron variantes en otros genes. Y esto es un problema de toda la genética, porque esa evolución va cambiando con el tiempo. Esos son los genes. Una variante de significado clínico incierto es una forma elegante de decir que el genetista o el equipo de bioinformática que interpreta ese resultado no sabe si se asocia con enfermedad o no se asocia con enfermedad. Ya sabemos, por ejemplo, que BRCA2 causa cáncer de próstata. Si yo encuentro una variante clínica de significado clínico incierto en BRCA2, yo no sé si esto que estoy viendo sí fue la causa o no fue la causa. Por eso es nombre significado clínico incierto. Funciona mucho como la clasificación de PIRATS, ¿sí? Donde nosotros tenemos resultados que pues, son francamente benignos, otros francamente, llamémoslo así, asociados con malignidad, en cierto grado de, llamémoslo así, riesgos o probabilidades. Una variante patogénica que yo sé que se asocia con la enfermedad oscila entre un 90% a un 100% de sí me causó el cáncer, o una variante benigna, probablemente benigna, entre un 0% de me causó el cáncer a un 10% de me causó el cáncer. Ese 10 al 90 es donde están las variantes de significado clínico incierto. Un resultado intermedio. Una variable de significado clínico incierto es, como decir, un PIRATS 3. Por ejemplo. No sé. Tal cual. Entonces, Listo. ¿yo qué puedo hacer? Estudios complementarios, ¿sí? O lo que hacemos en genética es que se hacen seguimientos clínicos, porque esta forma de yo clasificar una variante sigue unos consensos internacionales donde toman unos criterios de laboratorio, de bases de datos, de bioinformática, inteligencia artificial, que me dicen que eso que estoy viendo sí se asocia o no con enfermedad. Y esos criterios van evolucionando. Entonces, CleanGen, que es un grupo de genetistas y laboratorios, se reúne una vez al año y dice, revisemos estos criterios. Y esas revisiones han hecho que pacientes con variantes de significado clínico incierto, uno los pueda reclasificar a patogénicas, o a su vez puede decir, venga, su variante es benigna, no tiene nada que ver con la enfermedad. Okay. Ese seguimiento lo debería hacer un genetista y se hace una reclasificación de esas variantes una vez al año para definir patogénicas o benignas. Okay. La probabilidad de que una variante de significado clínico incierto sea clasificada o reclasificada como benigna a 5 años es del 90%. Ah, ya. Por eso uno no toma conductas con variantes de significado clínico incierto, pero hasta no tener alto grado de certeza, pues no modificamos las conductas. Entendido. Al igual que los tratamientos, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces tú me dices que si en una prueba inicial somática yo no encontré ninguna alteración de HRR, por ejemplo, de los que sabemos que son sí o sí asociados con cáncer, entonces, ¿qué estoy buscando yo cuando rebiopsio un paciente más adelante y le hago nuevamente una prueba somática? ¿Qué estoy buscando yo a nivel somático que me pueda indicar algún cambio en el tratamiento? Como digo, en este escenario, posiblemente nada. HRR, ¿qué pasa? Y es un tema, digamos, bonito para discutir porque el término resistencia a la castración viene con unos criterios muy, llamémoslo así, tradicionales, ¿sí? Muchos sabemos incluso que la resistencia a la castración tiene que ver con el receptor de andrógenos y los diferentes mecanismos alrededor de él, ¿sí? Y, por ejemplo, si bien estas son estrategias que no se hacen actualmente, yo hago una prueba en un paciente que me hizo resistencia a la castración. Hago una evaluación somática de las mutaciones del receptor de andrógenos. Hay un grupo de pacientes, por ejemplo, que tienen mutaciones de resistencia a un ARPI que se pueden revertir con otro. Y eso le daría valor, por ejemplo, al retesteo somático evaluando receptor de andrógenos. Obviamente estas son estrategias que no han sido probadas en estudios grandes, entonces pues digamos que deja un sinsabor frente a esa clasificación molecular de resistencia a la castración. O que empiezan a aparecer otras vías ya en estudios clínicos fase 3, como por ejemplo los inhibidores de AKT1 sobre la vía de señalización de PTEN, PIK3CA, que sabemos que está involucrado en la resistencia a la castración. Entonces, como digo, HRR posiblemente no nos interese rebiopsiar, ¿sí? Pero a medida que vamos entendiendo más sobre estas otras vías, posiblemente el uso de análisis seriados en el tiempo sí me vaya a modificar la conducta en términos de tratamiento. Ok. ¿Tiene algún valor hacerle una prueba somática a un paciente al que le hice una germinal que fue negativa? Sí, entonces, ¿qué pasa? Se dice que aproximadamente
hay alrededor de 8%, 9% de pacientes con cáncer de próstata con alteraciones germinales en genes HRR. Pero si vemos estudios, digamos, grandes internacionales, donde hay que ser muy francos, la representación de pacientes colombianos es nula, es decir, no sabemos tanto nuestra positividad somática, se habla que puede estar alrededor de un 20, 25 o hasta un 30%. Entonces, si bien yo tengo una prueba somática, germinal negativa, yo puedo estar perdiendo hasta un 21% de pacientes en el mejor escenario, adicionales con mutaciones del HRR que no vi porque no son germinales, pero sí somáticas. Ok, entonces sí tiene valor. Todo el valor. Hago germinal y debería ser somático. ¿A quién le hago somático de entrada? Tú ya lo mencionaste, ese paciente que debuta con enfermedad metastásica, incluso, diría yo, en términos de sensible a la castración, por tiempo de evolución de la enfermedad. Si bien las terapias están aprobadas para resistencia a la castración, pues ¿cuánto tiempo va a pasar de ese paciente sensible hasta que haga la resistencia y sea candidato? Entonces puedo adelantarme, por así decirlo. 2, porque como decía previamente, ese paciente sensible, si está mutado, por ejemplo, de BRCA2, el tiempo a la progresión a resistencia a la castración va a ser más corto. Entonces, si tenemos un paciente de nuevo con metástasis, independientemente de su estadio hormonal, ese paciente debería favorecerse el estudio somático. Ok. ¿Hay alguna diferencia entre lo que cubre el sistema de salud público y privado respecto a estudios genéticos? Entonces, es curioso porque, curiosamente, el sistema público tiene mejor cobertura. Todas las pruebas moleculares en Colombia están cobijadas bajo el plan de beneficios en salud, tanto las pruebas germinales como las pruebas somáticas. Llamémoslo así, el sistema de pólizas y medicina prepagada toma generalmente los estudios como exclusiones dentro de sus paquetes. Entonces es mucho más fácil, incluso por vía de aseguramiento público, la solicitud de estos exámenes. Hay unas pólizas que tienen en cuenta los estudios somáticos. Como a veces es tan difícil el acceso, ya sea de una o de la otra, pues la industria farmacéutica históricamente ha tenido programas de pacientes que han facilitado, por así decirlo, la solicitud de este tipo de exámenes, especialmente las pruebas somáticas. Pues ya como para finalizar, ¿cuál crees tú que es el rol del genetista clínico en este tratamiento y en este abordaje multidisciplinario del paciente con cáncer de próstata? Digamos que esto también va evolucionando a medida que ganamos más información en lo que es molecularmente relevante para todos los tipos de tumor, no solamente cáncer de próstata, pero lo que sí hemos visto es que para la toma de decisiones individualizada, alocación de tratamientos, si el paciente es candidato para X, Y, Z, definir los programas de seguimiento, por ejemplo, de estos pacientes con alto riesgo, pues cada vez nos estamos incluyendo más en estas discusiones multidisciplinarias. ¿Y qué mensaje le quisieras dejar como a los urólogos que estamos empezando apenas a entender esto de la genética, como cómo hacerlo, cuándo hacerlo? Déjanos como un algoritmo claro de mándeme a este paciente y pídale tal prueba. Como decía previamente, genetistas no somos muchos, los hospitales grandes pues en su gran mayoría tienen un genetista, entonces el primer mensaje es conozcan a sus genetistas, porque resolver dudas puntuales que se tengan a veces es lo más práctico. Oiga, ¿cómo le pido esto? ¿Cómo lo solicito? ¿Cómo está codificado en nuestra institución? Entonces ese hablar con sus equipos creo que es el primer mensaje. Número 2, como digo, una cosa es el análisis etiológico, que el punto de contacto siempre va a ser el urólogo. Y a veces es tan importante que el urólogo se vuelve como ese médico tratante, así se tenga dentro de un grupo multidisciplinar, y desde ese entonces el urólogo puede decir, venga, podemos solicitar esta prueba, ¿sí? Le envío en paralelo la cita con genética, pero yo puedo ir solicitando la prueba por los tiempos de reportes, que se pueden demorar un buen tiempo, entonces ya que tenga el resultado, ya podrá tener una cita con genética. Y es eso, es ese punto de contacto en explicar al paciente cómo tenemos que hacer esta prueba para buscar el porqué del tumor, más allá de que implica un resultado que no, es decirle, con esta prueba podemos tratar de buscar la causa de por qué el cáncer de próstata. ¿Sí? Y como digo, la comunicación es fundamental. En principio, primero germinal. Primero germinal. Y luego somático. Y luego somático. Listo, perfecto, bueno, listo. Entonces, Alejandro, muchísimas gracias, creo que nos queda bastante claro, la explicación fue súper clara y sin duda pues ya la genética forma parte
de nuestro presente en cáncer de próstata y es clave entenderla para poderle ofrecer un tratamiento más preciso a nuestros pacientes. Gracias a los que nos escucharon. Recuerden que deben seguirnos, por favor, y compartir este episodio con colegas. Y si tienen preguntas, dejarlas en comentarios. Este va a ser el último episodio de UroConnect de esta primera mitad del año. Vamos a hacer una pausa y en el mes de agosto nos vamos a concentrar en todo nuestro Congreso Nacional de Urología y nos vamos a volver a ver en septiembre con muchos temas más interesantes que están por venir. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Alejandro. Y chao.